Todos los años mueren más de medio millón de personas en conflictos armados. Más del 80% de esos muertos son civiles. Un número que disminuiría si hubiera menos herramientas para provocarlas, si hubieran menos armas. Creadas y distribuidas por grandes potencias mundiales, su papel es devastador. España es el séptimo exportador mundial, gracias en parte a la ayuda del gobierno. Lo que se ha dado es un esfuerzo para que las empresas españolas que se dedican a la fabricación de armamento puedan vender sus productos fuera, ya que no pueden venderlos aquí. Entonces, ha habido pues muchas situaciones en que los distintos gobiernos han actuado un poco como agentes comerciales en el exterior de las empresas españolas de armamento, facilitando de alguna forma o abriendo el camino hacia esas operaciones. España ha modernizado el ejército en los últimos 10 años, dando grandes beneficios a los productores del sector privado en el país, muy vinculados con el gobierno. No tengo un ejemplo más claro que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, que proviene de las empresas armamentísticas, es decir, que antes de ser nombrado ministro de Defensa formaba parte con cargos importantes de los consejos de administración de varias de las principales empresas de armamento españolas. Es imposible que ahí no haya, digamos, una influencia. La modernización ha sido positiva para algunas cuentas bancarias, pero no para las cuentas de un país que se dedica al mantenimiento de la paz. Lo que se produjo es una compra masiva de armas en el marco de programas europeos, que son grandes armas de combate, por ejemplo, los cazas, los Eurofighter, los carros de combate Leopard, etcétera, que han sido muy costosos, que han generado al Ministerio de Defensa una deuda que está ahora en torno a los 32.000 millones de euros con las empresas del sector, y que por el otro lado son sistemas de armamento que España difícilmente va a utilizar. La opacidad en las ventas de armas es grande, pero hace unos años se aprobó una ley de transparencia con la que se controla a quién va destinado este armamento. Pero existen vías para ocultar al destinatario real. Por ejemplo, vender a países rodeados de conflictos armados para que redistribuyan. Ghana, un país pequeño, ubicado en África Occidental, es todos los años el principal destinatario de armas de caza y tiro deportivo y municiones desde España, con cantidades que van en torno a los 3 millones de euros anuales. Estamos hablando de más de 25 millones de euros en cerca de 30 en los últimos 10 años. Bueno, ¿alguien se puede creer que en Ghana haya tantos cazadores? En cuanto a los recortes, al Ministerio de Defensa se le mide con un rasero distinto al de otras administraciones. Su presupuesto en 2013 se ha reducido un 6%, frente al 14% en educación o el 22% en sanidad. El presupuesto del Ministerio de Defensa es solo una parte de lo que realmente se gasta en asuntos relacionados con la defensa, porque hay otras partidas más ocultas, digamos, que proceden pues, del Ministerio de Industria, en términos de I+D, de la Seguridad Social, para pagar las pensiones, etc. O sea, si el presupuesto del Ministerio está en torno a unos 7.000 millones, el gasto total en este tipo digamos, de programas, en gastos relacionados con la defensa, pero que proceden de otras partidas del presupuesto general del Estado, rondaría los 16.000. Es decir, es mucho más que lo que está atribuido directamente a defensa. El negocio de las armas en España se ha multiplicado en los últimos 15 años. El país se ha convertido en uno de los 10 principales productores mundiales. Esta industria reporta miles de millones al Estado, pero se paga un precio: cronificar conflictos armados y hacer negocio de la violencia. El negocio de las armas, junto al negocio del tráfico de personas y el negocio de las drogas, es uno de los negocios más lucrativos que tiene el planeta. Concentrar muy poquitas manos. Normalmente los proyectos armamentísticos españoles doblan el presupuesto inicial. Este desfase en las cuentas hay que negociarlo con la industria militar. Eso nos ha llevado a tener una deuda de miles de millones. 32.000 millones de euros es lo que se gasta el Estado en paro, en pagar prestación de desempleo en un año. No tenemos para pagar prestación de desempleo y se recortan, pero se respeta el gasto militar de 32.000 millones de euros que nos arruina, y eso supone, es el ejemplo más claro de traspaso, eso supone que no tendríamos en este momento burbuja.
Con la crisis, el gobierno no tiene dinero para cubrir los costes de mantenimiento de vehículos y barcos de combate. Ante esta situación, el Estado ha decidido cederlos o alquilarlos, pero el trasfondo podría ser otro. Si a los del Sahel les estamos regalando barcos, donando por €1, me parece que es cada barco de estos, ¿para qué? Para que el control de las fronteras y que no vengan en pateras lo hagan allí y no nos manchemos las manos. ¿A Perú para qué le queremos regalar a prueba unos tanques? Pues le queremos regalar unos tanques a prueba porque esperamos que nos compren tanques Leopard, que no valen para hacer la guerra allí, pero valen para que el Estado de Perú imponga una situación de poder ante su población y ante la región andina. Según los expertos, 7 de cada 10 euros de gasto militar están ocultos, pero ninguna voz desde las formaciones del Estado ha denunciado la situación. Ningún partido tiene en su agenda acabar con el gasto militar. Ningún partido toma conciencia de la dimensión que tiene esto. Es más, llega el ministro y se puede atrever a decirles en el Parlamento, primero vamos a arreglar los presupuestos, como dijo, y luego bajo cuerda veremos cómo vamos a pagar esa burbuja militar de 32.000 millones de euros. Y no le levantó el dedo a nadie. Es cierto que esta industria mueve muchos millones, pero genera poca mano de obra. Su peso es residual frente a otras industrias como la automovilística. Además, no es buena para el futuro de las comarcas donde se instaura. ¿Qué ocurre? Que genera una dependencia regional o de la zona y que hace que no tenga un crecimiento alternativo, un desarrollo de otras características, con lo cual cuando lo militar se viene abajo, como ha pasado en Oviedo ahora en fábricas de armas en distintos sitios, el paro aumenta de una manera exagerada sin que haya una alternativa al militarismo. El elevado gasto en material militar también tiene que ver con el armamento que se compra. Un armamento caro que no es el adecuado para una misión de paz. No estamos imponiendo la paz, no estamos facilitando ningún trabajo a la paz, estamos imponiendo una visión hegemónica donde España participa, se ensambla en otros ejércitos, hacen un mega ejército que es el que impone las condiciones que nos dice nuestro amo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces ese armamento que tenemos no vale para defender a España y no vale para desarrollar la paz, vale para agredir. Solo la Unión Europea tiene un marco regulatorio de las exportaciones de armas. En él se impide que se exporten armas a países que se encuentran en conflictos armados, pero no es suficiente para algunas organizaciones ante la falta de ética de los países. Normalmente los países hacen sus trampas para poder exportar a lugares donde según la ley, ya no solo principios éticos, la ley impide hacerlo. Por lo tanto, el comercio es uno de los sectores más oscuros que hay de todos los que conocemos. Y bueno, pues después de muchos años llegamos al convencimiento de que incluso con leyes de transparencia se nos escapan casos muy graves, vamos. Nunca sabremos si un arma que es exportada a un país luego no es reexportada a otra zona en conflicto. Esto puede ocurrir cuando exportas a Estados Unidos, por ejemplo. Tú no sabes si las armas de Estados Unidos que vas a Estados Unidos luego van a Irak o a Afganistán, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil, una vez que salen de España, garantizar que van al destinatario, ¿no? Y esto es muy peligroso, ¿no? Pero este código de conducta es un avance. La supresión de los ejércitos no se plantea, ya que es un sector estratégico que cumple con más funciones aparte de la intervención en guerras. Pero, ¿sería bueno la reducción de su volumen? Empezar a reducir de manera paulatina los gastos que tenemos en temas militares, en entramados militares. En la medida que vayamos reduciendo esos gastos, muchos de los conflictos que detrás tienen también un incentivo pues, del negocio que en sí mismo es la guerra, pues irían desapareciendo, se irían diluyendo en parte. Ecologistas en Acción lleva años promoviendo la reducción en el gasto militar a través de la objeción fiscal. Destinan un porcentaje de los impuestos de la declaración de la renta a organizaciones en favor de la paz. Bueno, pues la Administración la estrategia que tiene es ignorar el hecho de la desobediencia civil como si no existiese. Cuando a ti te mandan una revisión pues, de la declaración de la renta en la cual pues, tú has hecho objeción fiscal, simplemente lo que te dicen es que esa casilla es errónea, que por ejemplo no te puedes hacer una desgravación por madre y que bueno, pues que tienes simplemente que volver a pagar esto.
Ellos hacen como si fuese un error administrativo, cuando es obvio que no es un error administrativo, entre otras cosas porque tú metes una carta explicando lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer y bajo qué premisas éticas lo estás haciendo. Está demostrado que las armas son un negocio, pero cuando hablamos de comercio de armas no hablamos de libre mercado. Es el gobierno el que filtra las operaciones y es su responsabilidad determinar si importa más el dinero o la vida de las personas. La aspiración de Greenpeace y de otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la paz es que esta nos podrá ser posible mientras existan las herramientas para producir guerras. Y el elemento básico, evidentemente, es el comercio de armas, ¿no?